Buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes hoy. Les doy la bienvenida al Museo Nacional del Petróleo, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Aquí estamos trabajando en conjunto con IECIPAT, Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, en este proyecto y en este acto de apertura de las diplomaturas en estudios sociales del petróleo. Este proyecto, en el que ya venimos trabajando hace un tiempo, se encuadra en parte de sus acciones en el programa Arte, Ciencia y Conocimiento que llevamos adelante en convenio con la agencia Comodoro Conocimiento. Aquí nos acompañan la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, doctora Silvana Dos Santos, la doctora Cristina Macera, el presidente de la agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, y bueno, están el director de IECIPAT, el doctor Gabriel Carrizo, el director de IDEPIS CONICET, el doctor Sebastián Barros, la directora de las diplomaturas, doctora Natalia Barrio Nuevo, y los docentes e investigadores, doctor Daniel Cabral Márquez, doctora Graciela Ciceli, magíster Eda Crespo, doctor Nicolás Foix y doctor Gustavo Romeo, quienes han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para participar en los paneles hoy. Así que voy a ceder la palabra a las autoridades. Me faltó mencionar que es la secretaria de posgrado, Cristina Macera, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y así que bueno, doy la palabra a Silvana, así les damos un espacio a cada uno. Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. Es un placer y es un honor abrir una diplomatura que tiene esta vinculación entre el petróleo, lo social y las trayectorias sobre la producción y los efectos sociocomunitarios de esta industria, y que se puede leer en distintos planos, ¿no? En términos de lo artístico, en términos de lo cultural, en términos de la intervención y las dinámicas de movilidad. Así que aplaudir a los creadores de la maestría, felicitar al equipo que coordina Natalia y el IECIPAT, y bueno, siempre es un honor participar en un evento académico de este nivel. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, me sumo a las palabras de nuestra decana. Obviamente que cuando presentaron el proyecto fue para nosotros una gran alegría poder acompañarlos, no solamente desde posgrado, sino también desde extensión, invitando a la comunidad en general a sumarse a esta gran propuesta. Así que felicitaciones al equipo y adelante a quienes se han sumado a esta convocatoria. Gracias. Bueno, sigo en la línea. Bien cortito, la verdad que para nosotros primero es una alegría estar en esta oportunidad. Estamos firmemente convencidos que la ciencia y la academia deben dialogar de manera permanente, consistente y con convicción con las políticas públicas. Y este tipo de encuentros permite justamente que la ciencia y la academia puedan presentar sus reflexiones, sus planteos históricos y demás, y puedan ser también recepcionados públicamente y, si es posible, instrumentados posteriormente como políticas públicas para mejorar la sociedad. Así que bueno, felicito a la facultad, conozco la trayectoria y soy un lector apasionado de muchos de los papers de quienes van a hablar hoy, así que seguramente va a ser un evento de muchísimo interés para todos. Como agencia apoyamos habitualmente a los convenios que hacemos con la universidad, y en particular lo que venimos haciendo hace un tiempo, y la verdad que muy bien y muy contentos con el museo. Así que muchas gracias y que disfrutemos esto. Buenas tardes, gracias a todas y a todos por la presencia, por acompañarnos hoy en esta apertura de la Diplomatura en Estudios Sociales del Petróleo en su doble modalidad de posgrado y de extensión. Bueno, gracias a las autoridades aquí presentes, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, al apoyo de la agencia Comodoro Conocimiento, por supuesto al Museo Nacional del Petróleo, que nos recibe esta tarde y que también alberga con mucho compromiso y mucho entusiasmo esta nueva propuesta de formación. Gracias a las autoridades municipales aquí presentes también. Bueno, gracias. Quería también decir a quienes hoy ya no integran el equipo de gestión de la facultad, pero que apoyaron desde la gestión anterior de la Secretaría de Posgrado el armado y la aprobación del proyecto de esta diplomatura. Gracias al doctor Gabriel Carrizo, codirector de la diplomatura e impulsor de la misma desde hace años, cuando todavía era un sueño lejano, junto a la técnica Mariana Libenson, por la invitación que me hicieron a sumarme a este equipo, por la oportunidad y la confianza.
Gracias a las y los docentes de la diplomatura, algunos aquí presentes hoy, por apostar también a este proyecto y por volcar su valioso conocimiento en los distintos seminarios próximos a dictarse, que fueron pensados atendiendo a la demanda y a las inquietudes del personal del museo. Gracias a las y los panelistas que amablemente aceptaron la invitación a debatir hoy en torno a dos temas que consideramos que son claves para la actualidad de nuestra ciudad y también de este barrio. Gracias a las personas que en todo este último tiempo se interesaron por la propuesta, muchas de las cuales se inscribieron y seguramente están hoy acá, bienvenidas, y nos mostraron que había un público con inquietudes similares a las nuestras y que valía la pena avanzar con esta carrera. Bueno, no voy a hablar demasiado para dar lugar justamente al debate que nos interesa que ocurra hoy acá. Solo me gustaría, antes de finalizar, detenerme muy brevemente en dos aspectos que consideramos centrales porque hacen al espíritu con el que nace esta diplomatura, que surge de la trayectoria de investigación de más de 15 años del IESIPAT, el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, de nuestra facultad, desde donde asumimos una vez más el gran desafío de la divulgación del conocimiento que producimos, buscando ponerlo en diálogo con múltiples actores y múltiples saberes en otros espacios y con otros lenguajes, y trabajando para reafirmar así el sentido de anclaje territorial de nuestra universidad pública. Esto nos entusiasma y a la vez nos genera mucha responsabilidad, por lo que esperamos estar a la altura, aprendiendo y corrigiendo mucho sobre la marcha. De la mano con eso, la diplomatura busca, con cierta ambición, constituirse en un foro de discusión pública en este museo universitario, en torno a temas que consideramos que son necesarios y urgentes para seguir pensando el pasado, el presente y el futuro del lugar que habitamos. Bueno, para terminar, no quiero dejar de decir que hoy, como sabrán, se está tratando la modificación de la ley de glaciares en el Congreso, y quisiera recordar que somos agua y que el agua es vida. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio al primer panel que titulamos La retirada de YPF entre la preservación de la memoria y la construcción de nuevas narrativas y futuros. Nos acompañan la doctora Graciela Ciselli, la magíster Edalia Crespo y el doctor Daniel Cabral Márquez. Bueno, estamos ante panelistas con una extensa trayectoria en el estudio de nuestra región y su relación con la explotación petrolera desde el campo de las ciencias sociales. Y también particularmente en este panel estamos con personas, con especialistas con una extensa también trayectoria de trabajo en relación al museo, ¿no? Y que en los últimos años han hecho valiosos aportes a él. Bueno, voy a presentar brevemente a los panelistas que nos acompañan y luego ya les voy a dar la palabra. Van a tener 15 minutos de exposición cada uno, y voy a ser como medio estricta con el tiempo para que después podamos abrir el espacio a las preguntas. Bueno, la doctora Graciela Ciselli es profesora y licenciada en Historia, antropóloga, especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, y tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales y Humanas, donde presentó el tema Memorias de la vida cotidiana de los habitantes de los pueblos petroleros, devenidos en barrios de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a la luz de dos abordajes, la historia urbana y la historia oral. Es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones sobre el patrimonio cultural e industrial de nuestra ciudad. Edalia Crespo es profesora en Historia por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, magíster en Historia por la Universidad Nacional de San Martín, docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia por más de 30 años. Se especializa en el mundo del trabajo, la historia de las mujeres y las relaciones de género en la Patagonia. En la actualidad se dedica al estudio de la sociabilidad asociativa, en particular la del colectivo español en la zona. Luego tenemos también a Daniel Antonio Cabral Márquez, quien es profesor en Historia por nuestra universidad, especialista en política social, también por la UNP, magíster en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctor en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de la Patagonia y en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, director y codirector de proyectos de investigación sobre historia social y cultural de la Patagonia y sus procesos de desarrollo, miembro activo del Grupo de Estudios de Historia Social de la Patagonia Central y Austral en la UNP y del Instituto de Trabajo, Economía y Territorio en la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Está vinculado a la formación docente en institutos superiores de formación docente de nuestra ciudad y es autor y coautor de libros y artículos en revistas especializadas y de divulgación sobre la historia de la Patagonia, el rol de las empresas estatales en el territorio,
la constitución y transformación de las identidades locales regionales y los proyectos productivos desplegados en este ámbito desde fines del siglo XIX y hasta la actualidad. Bueno, le voy a dar entonces la palabra a la doctora Ciceli para comenzar. Buenas tardes. Bueno, las dos manos no me dan. Buenas tardes, gracias realmente por la invitación. El título en realidad es el del panel, ¿no? Y lo que yo voy a plantear son, a partir de un poco cuatro puntos, digamos, un poco como para redondear las preguntas sobre las cuales íbamos a trabajar. Bueno, una tiene que ver con la empresa en clave histórico-social. ¿Por qué nos preocupa tanto o qué ha pasado con la empresa YPF? Justamente este es el significado de la empresa que representa de alguna manera la presencia del Estado Nacional desde 1907, desde la Dirección General de Explotaciones Petrolíferas, y bueno, cuyo nombre cambia, digamos, en 1922 con el nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales hasta el día de la fecha, más allá de todas las cuestiones que conocemos. Pero sí fue una empresa integrada que modeló un territorio con la creación de diversas formas de organización espacial y socioocupacional, bueno, campamentos algunos devenidos en pueblos petroleros después devenidos en barrios que realmente estuvieron ocupando distintos sectores de la ciudad. Pero a la vez, ¿qué significó? Bueno, una empresa que construyó identidades en torno a ella, generó formas de sociabilidad, espacios de encuentro, brindó beneficios sociales, entre otros. Entonces aparece la idea esta del ser YPFiano como un símbolo de distinción y diferenciación del resto de los trabajadores de la sociedad, y acá simplemente lo que yo traté de hacer es como traerle a nuestros recuerdos tal vez algunas de esas imágenes de lo que he estado hablando respecto de lo que ha significado la empresa estatal, digamos, en nuestro territorio desde un punto de vista de construcción histórica. El otro punto, que creo que es bastante interesante y tal vez el más preocupante en la actualidad, es pensar la empresa en clave productivo ambiental, ¿no? Una empresa que implementó un sistema productivo en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad, y que nosotros hemos observado como historiadores que marcó los ritmos, casi yo diría, de las otras empresas, marcó hasta las formas de trabajo, cómo digamos, conformar espacios productivos, bueno, un poco, digamos que fue la guía de las otras empresas. La guía la marca porque cuando YPF decía hay que despedir, todas las otras empresas despedían a sus trabajadores o no los contrataban. Entonces había una marca territorial muy importante. Siempre pensamos las cosas buenas, pero hubo algunas cuestiones complejas. Exploró y explotó pozos, creó la infraestructura que necesitó para la producción petrolera. Esto lo hemos visto a través de una modificación del paisaje, el paisaje con las torres, el paisaje con las cigüeñas, el paisaje con los tanques de petróleo, y estos campamentos que en algunos casos los delineó de una forma, digamos, jerarquizada. No lo hizo solo ella, lo hicieron todas las demás, en donde había diferenciación socioocupacional en base a justamente las jerarquías que existían dentro y los trabajos que existían dentro de la empresa. Pero, digamos, como síntesis, es todavía una empresa integrada que abarca toda la cadena de valor, la exploración, la producción, la refinación, transporte, comercialización de petróleo y derivados. Y acá lo mismo, traigo algunas imágenes, digamos, de distintas épocas, desde esto de los buques, los tanques, y bueno, el logo que ha sido el símbolo de la empresa a través del tiempo. Bueno, la otra invitación, no sé si es tan invitación, pero es a repensar la retirada, ¿no? Lo primero que creo que hay que decir que esto sí es parte de un proceso histórico. Por un lado está vinculado a los ciclos productivos,
y vuelvo a, nosotros somos historiadores, entonces en distintos momentos hemos visto pequeñas retiradas de la empresa. Hoy estamos como muy asustados de que es la retirada total, pero en realidad nos encontramos ya en la década de 60, 64, 69, que especialmente en el tema de las viviendas, la empresa, especialmente en estos momentos de crisis, ¿no? Porque la década de 60 realmente fue un momento de una gran crisis petrolera, nosotros vamos viendo que comienza a desprenderse como un modo también de resolver algunos problemas que tenía la empresa, que es lo que hacen todas, ¿no? La década del 90 por ahí fue la más fuerte, también la más trabajada, que es la de la privatización. Tal vez el 1995 es un momento clave porque es el de la transferencia de los bienes del Estado. Muchos de ellos pasaron a la universidad, pasaron al municipio, digamos, pero es también otro momento clave de transferencia de los bienes, y por ahí es esto, la diferencia con lo que sucede hoy es la desaparición total de la empresa, ¿no? Estas pequeñas retiradas, y hoy es la pregunta. Me pregunto, ¿qué deja en el territorio y en la ciudad? ¿Qué deja? Pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación, abandono de infraestructuras asociadas a la actividad petrolera, tal vez vulnerabilidad en ciertos sectores de la ciudad, especialmente aquellos con fuerte dependencia de YPF, disputas por el uso del suelo. Algunas cosas creo que hoy se van a conversar, simplemente yo las esbozo. Y aquí digo, bueno, a ver, no es todo tan negativo, sino que imaginemos algunas oportunidades que podemos tener nosotros como cientistas sociales, como gestores culturales, tal vez. Y en esto que planteaba de repensar la relación cultura-ambiente, esta necesidad de incorporar la dimensión cultural ambiental al análisis histórico del sistema productivo petrolero, pensando en una noción de ambiente amplia, en una noción de ambiente no solo vinculada a la naturaleza, sino que la cultura también es parte del ambiente. O sea, entonces, nosotros que trabajamos tanto el patrimonio cultural, el patrimonio industrial, bueno, no podemos dejar de lado la dimensión ambiental. Entonces, ¿cómo reconvertir los pasivos ambientales? Porque normalmente siempre hablamos, o digamos, hay una asociación casi directa, que el pasivo ambiental solo es el daño que se le hace al ambiente, la contaminación, todo lo negativo, que es esto. En general se traduce en sitios dañados, pero en realidad la infraestructura abandonada también podemos pensarla como un pasivo ambiental. Las instalaciones en desuso también las podemos pensar como pasivos ambientales. Lo que se va a abandonar, o sea, lo potencialmente abandonable también. Pero ¿por qué no pensar esos pasivos ambientales en activos culturales? Es decir, en el patrimonio industrial petrolero, que es algo que venimos como trabajando. Y ahí no lo puse acá, pero en realidad, bueno, con Daniel, con Eda también, que hemos sido parte de la Comisión Evaluadora de Patrimonio, desde el 2013-14 venimos trabajando esta temática antes de la declaratoria de los barrios como patrimonio cultural de la ciudad. Entonces, hemos publicado un trabajo, 2014-15 creo que salió, justamente, bueno, también ha estado Liliana trabajando desde turismo, desde el revisar la gestión cultural, bueno, desde distintas dimensiones, porque creo que no podemos dejar de lado la multidimensionalidad de la retirada, ¿no? Y me gusta mucho esta frase de Álvarez Areces, que es un español, que él dice: el patrimonio industrial petrolero, en su materialidad, los elementos industriales, por ejemplo, vestigios de una torre de madera, los conjuntos industriales, restos de una usina, restos de cualquier infraestructura, digamos, los paisajes industriales que muestran la planificación urbana en torno a los pozos petroleros, los sistemas y redes industriales, ejemplo, los oleoductos, no deben ser solamente contemplados y protegidos por su valor estético testimonial, sino que deben considerarse parte de la memoria del trabajo, hoy reconocida como potencial recurso económico para afrontar un desarrollo sostenible a escala local y regional. He aquí la capacidad simbólica que los bienes culturales tienen para representar relaciones sociales pasadas y presentes que se visualizan no solo en los objetos, en los sitios, en los edificios,
sino también en el paisaje donde está inserto. Entonces, para cerrar con estas palabras de Álvarez Arese, sin hombres, los edificios y las máquinas resultarían vacíos de contenido. Creo que para nosotros, esta cuestión del patrimonio industrial petrolero, para nosotros las ciencias sociales, desde las humanidades, historia, gestión cultural, y bueno, es otras vetas, digamos, esta posibilidad de integrar esos espacios a proyectos de patrimonio industrial o circuitos de memoria, o pensar ya más a nivel urbano, digamos, en qué puede suceder con esta infraestructura, pensar, y esas áreas, ¿no?, que han sido de la industria petrolera, pensar en que pueden quedar liberadas tierras estratégicas dentro de la ciudad, antes ocupadas por una infraestructura petrolera, y convertirlas en espacios urbanizables en un sentido amplio, ¿no? O sea, urbanizable una plaza, una escuela, o sea, no solo pensar en las viviendas, sino que hay toda una gama bastante importante de posibilidades de espacios urbanizables. Bueno, es como para pensar en positivo, un poco valorar lo que ha hecho la empresa, qué pasaría con su retirada y algunos posibles futuros, y bueno, que sigan mis compañeros de mesa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y yo armé algo menos estructurados que los PowerPoint. Así que les voy a leer un poco las preguntas que teníamos para pensar lo que íbamos a decir, y con Graciela por ahí intercambiamos algunos mensajitos y dijimos, bueno, que fluya. ¿Qué elementos cree centrales de debatir a la luz de la retirada de YPF de la ciudad y de la cuenca? ¿Qué impacto tiene o puede tener en la ciudad y el barrio? ¿Cómo imagina seguir proyectando el espacio que habitamos luego de esto? Bueno, Graciela ya dio su propuesta, y yo me puse a pensar que de lo que se nos proponía, me parecía que entre lo más importante y el elemento a debatir era la retirada de YPF y de las petroleras asentadas en la cuenca, y que esta retirada comenzó hace mucho tiempo, más en concreto en la segunda mitad del siglo XX. Allí se transfirió la propiedad de la vivienda, el personal, los servicios que muchas veces fueron transferidos a la municipalidad, los consumos y la atención médica. Para quienes estudiamos industrias extractivas, sabemos que la retirada definitiva, que es lo que hoy estamos llorando, es el capítulo final de esas comunidades que tienden a desaparecer. En algún momento, hace 2 años, alguien me invitó a una radio para preguntarme qué pensaba, y dije algo políticamente incorrecto: estamos en el cierre. Pero somos historiadores, de modo que estamos habituados a ver esto. Sea el temporal del 17 o el deslizamiento del Ermite más reciente, yo creo que ese retiro fue una catástrofe, el de la segunda mitad del siglo XX, tanto más impactante para quienes vivían en esos mundos, y creo que todavía sabemos muy poco de eso. Yo empecé trabajando con quienes eran los residentes del campamento El Trébol, que levantaron el campamento allá 50 años, más de 50 años atrás, y hoy se reúnen todavía. Hace poco hubo un encuentro para llorar porque se levantó. Ahí lo veo a mi colega Vergel, que trabajó el cañador perdido, no, Torrillo, de Torrillo, y trabajó esos mismos procesos. Insisto, creo que sabemos todavía muy poco de eso. En todo caso, puedo decir que coincido con Graciela en la idea de que existe una urbanidad multipolar, y que en la actualidad hay 2 ejidos, el de Comodoro Rivadavia y el de Radatil, y me quedo con los de la zona litoral, porque si nos extendemos hacia el sur incluye también la zona norte de Santa Cruz. La segunda cuestión sobre la que se me ocurría reflexionar es sobre las respuestas que intentaron los involucrados en esos procesos en el pasado. Respecto de la provisión de viviendas y consumos, sabemos que la cooperativa del personal de los YPF construyó un sistema de proveedurías y de viviendas paralelo al que tenía la petrolera estatal. Creada en 1947, en la década del 60, encaró la construcción de un barrio propio que se encuentra ubicado en el actual barrio Roca.
¿En qué otras iniciativas podemos pensar? Aquí voy a recurrir a las modas académicas, y dado que en los últimos meses mis colegas dedicaron un libro a sus abuelas, yo voy a dedicar parte de esta exposición a mi abuelo materno, don Manuel Barrio. Manuel había nacido en Galicia y llegó a la zona en la década del 20 del siglo pasado. Toda su vida trabajó en las proveedurías de la empresa. En los últimos años de su vida laboral estaba a cargo de la sucursal ubicada en la avenida Tehuelches, en el mismo edificio en el que funciona hoy Radio Universidad. Fallecido en 1974, fue enterrado en el cementerio de Kilómetro 5, como imaginamos la mayoría de los ipefianos. Yo tenía 8 años cuando falleció, pero recordaba que hacia el año 1972 lo había visitado cuando estaba internado en el Sanatorio Cruz Azul, que no tenía que ver con la petrolera estatal. Para los más jóvenes, el Sanatorio Cruz Azul es donde funciona ahora el anexo del Sanatorio de la Española. La familia no tenía respuesta porque me puse a preguntar qué hacía el abuelo internado en Cruz Azul. Cuando falleció, el Centro Gallego había enviado coronas porque parece que estaba asociado. Así que ya para el 2005 me fui al Centro Gallego y empecé a revolver los archivos. Ahí figuraba como asociado, pero no asociado cualquiera. Había integrado comisiones directivas de la entidad. Para la fecha que yo lo recordaba internado, la entidad tenía un convenio para atención médica con el doctor Francisco Tejo y se encontraba embarcada en la construcción de su clínica propia, razón por la cual dejaron la sede, que más conocemos que es la que estaba en la calle Rivadavia desde la década del 20, la vendieron para adquirir una nueva sede en la calle España, la que nosotros conocemos, y cuyo edificio contemplaba que el último piso estaría destinado a la atención médica. Si bien el proyecto nunca llegó a materializarse, en principio se proponía competir con la Asociación Española de Socorros Mutuos, que había inaugurado su sanatorio en 1959. Otros ipefianos integraron las comisiones directivas del Centro Gallego, ya sea como presidentes o integrantes de comisiones directivas o simplemente asociados. Apellidos como Quintas, que presidía el Centro Gallego en los 70, los Armestos. Hubo momentos en que el centro tenía una mesa especial dentro del Hospital Alvear para la atención de sus asociados, pero la atención, digamos, en ambos era parte de esa cotidianidad. Y en algún momento hubo otros asociados, como Fernando Saboye, que fue electo intendente de Radatili en 1973. Y durante su gestión al frente del municipio, en 1977 se creó una comisión de festejos y biblioteca que estuvo integrada por varios asociados y asociadas del mismo Centro Gallego. Alberto Castillo, Clara Mayo de Saboye, Pilar Martínez de Moirón y Carlos Omar Varelles, el que todos ustedes conocen, que venía de una familia ipefiana con pasado en lo que era el Pozo 99 o Playa 99. Solemos pensar las transformaciones urbanas asociadas a los barrios y sus vecinales. Aquí yo traté de presentar otra vía para pensar más allá de ellas. Muchas veces, cuando hablamos de ciudadanía, pensamos en la vecindad y en las asociaciones barriales. Yo acá prefería hacer un recorrido diferente, pensando en algo que se denomina ciudadanía de la residencia, para recuperar a Tamar Herzog. Creo que, y esa idea de la ciudadanía en la residencia da cuenta de cómo se construyen las solidaridades y las relaciones cara a cara. Y quizás sea una vía para imaginar nuevos espacios. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Primero, antes de hacer la presentación, lo que quisiera primero destacar la invitación a la dirección del museo, a quienes están a cargo de la gestión de la diplomatura. Y quiero recordar que algo me parece muy grato, ¿no? Que estamos sentados aquí, si hablo de Eda y de Graciela, personas con las cuales hace casi 35 años o más venimos compartiendo este camino.
¿sí? Me acuerdo de Pioneras Astrenses, me acuerdo de los trabajos de la beca de perfeccionamiento interno sobre los campamentos petroleros, que fueron marcando un camino, ¿no? Y no quiero dejar de no rescatar otra figura que es muy importante y todos tuvo que ver también con ese proceso, que fue Susana Torres, ¿sí? Que también con ella compartimos estos caminos, aprendimos, discutimos, nos enojamos, pero es parte del proceso. Y bueno, en el caso mío, yo les puse un título ahí, que es el avance de la desarticulación progresiva, ¿sí? De un modelo empresario totalizador, en donde estamos, ¿no? La Patagonia Central Austral, que es básicamente el caso de YPF, una desarticulación progresiva. Nosotros como historiadores, como decía Graciela, tenemos la tendencia a ver todo en dimensión, en perspectiva, no podemos analizar algo cerrado en un momento, tenemos que mirar hacia atrás y ver las continuidades de esos procesos. Entonces, el YPF sufrió varias privatizaciones y varios alejamientos desde 1950 hasta ahora, que un poco lo decían tanto Graciela como Eda. Así que yo les quiero presentar un poco esa dinámica. Y para eso distinguí distintas etapas, cuatro grandes etapas. La primera etapa, que yo en general la llamo así, la privatización antes de la privatización. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de privatización nos concentramos en la década del 90, pero hay una previa, que es una privatización de otro tipo. ¿Qué es lo que empieza a pasar? A partir de los años 50, yo diría casi a partir de la Fiesta Nacional del Petróleo, de 1947, que fue la primera Fiesta Nacional del Petróleo a nivel nacional que se hizo acá, el 13 de diciembre de 1947. A partir de ahí, en las directivas del gobierno nacional, eso se fue profundizando en los años 50, se fue avanzando en un modelo de paulatina desestructuración. ¿Cuál era el problema? Eso está todo registrado en las fuentes de YPF. Había un déficit habitacional. Ya en 1949, en 1950 se hablaba de un déficit habitacional de este lugar, que en 1950 comenzó a llamarse Barrio General Mosconi. Antes era el campamento central de YPF, ¿no? Pero también haciendo referencia a los otros campamentos, los más alejados. Había un déficit de entre 1.000 y 1.500 casas. Y eso era una preocupación para la empresa. Entonces se empieza a pensar en lotear terreno fuera del yacimiento. Eso era toda una novedad, nunca había sucedido eso. El yacimiento siempre era una estructura autorreferencial. Entonces la empresa empieza a pensar lotear terrenos fuera del yacimiento. ¿Dónde? En otras jurisdicciones, en la jurisdicción de Comodoro Rivadavia, que era otra jurisdicción, y de ahí derivan los barrios José Puig, 13 de diciembre, por eso tienen esos nombres, petroleros. Y también en Caleta Olivia, ¿sí? El yacimiento Cañadón Seco, que eran bastante recientes y tenía que proyectarse fuera del yacimiento y desplegarse sobre la zona cercana de Caleta Olivia. Y se empieza a pensar en vender los terrenos a precios accesibles a los propios trabajadores, ¿no? Y gestionar créditos. Esto desde la propia YPF. O sea, se estaba pensando en un modelo de desorganización del viejo modelo campamental, donde la empresa hacía todo y contenía a través de la vivienda y controlaba a través de la vivienda a todo su personal. Eso se empieza a desarticular poco a poco a fines de los 40, inicios de los 50. ¿Por qué? Por varias razones. Una era por el costo de mantenimiento de las viviendas. Porque, ¿qué es lo que se decía? Que las viviendas eran muy caras, que sostener el modelo campamental era muy caro y la empresa tenía que dedicarse a la producción. Entonces ya no tenía sentido tener un modelo campamental a la vieja usanza, como eran los años 20, por ejemplo, o los años 30. Empiezan a aparecer juntas vecinales, 1947. ¿Sí? No las uniones vecinales municipales, juntas vecinales creadas por la empresa. ¿Pero para qué? Para que los propios trabajadores, sus familias, se dedicaran en parte a la reorganización de su propio espacio, que no tuviera que hacerlo directamente la empresa, a través de sus procesos. Se empieza a plantear, fíjense, desde 1953 la terciarización de actividades. O sea, YPF hace contratos con empresas privadas, particulares, para limpieza urbana, para recolección de residuos domiciliarios. Ya no es la propia empresa que lo hace. Son pequeñas cositas de desactivación. En los años 50 empiezan a aparecer graves problemas entre el administrador de YPF y el gobernador militar de Comodoro Rivadavia. En esa época estábamos en la gobernación militar de Comodoro Rivadavia. ¿Por qué? Porque esto estaba dentro de la gobernación, el yacimiento, y acá no se pagaban impuestos municipales en Comodoro. No se pagaban patentes, no se pagaban tasas municipales, los comercios no abonaban impuestos a la jurisdicción de la gobernación militar o al municipio, y empieza a haber una disputa, hay conflictos, porque empieza a avanzar una lógica sobre la otra. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo todo esto? Que el modelo campamental empieza a desorganizarse, empieza a desarticularse poco a poco,
¿Y quién empieza a ingresar en esa lógica, en este territorio? El municipio. ¿Sí? Hay una lógica empresarial que se desactiva y una lógica organizacional distinta que empieza a ingresar en el propio territorio. Y eso se consolida en los años 60, un poco lo comentaban acá recién, y 70. Es un proceso largo que llega hasta los 80, ¿no? Hasta fines de los 80. Se empiezan a desmantelar en la década de 60 los campamentos alejados. Muchos de los que recién nombraron algunos, Cañadón Perdido, Escalante, Manantiales Verdes, El Trevo, se desactivan, se desmontan muchos de ellos y se traen las casas acá, para darlas a esas personas que no tenían acceso a la vivienda. Se empiezan a repensar el funcionamiento de las proveedurías, se empiezan a desactivar formas de funcionamiento histórico de las proveedurías YPF. La cooperativa del personal de YPF, que recién comentó Eda, SUPE, empiezan a trabajar con las mutuales sindicales en la construcción de planes de vivienda para ser transferidas a los trabajadores, con asistencia de la propia empresa. Y entre el 73 y 74, directamente el barrio General Moscone empieza a vincularse al ejido de Comodoro Rivadavia, en la gestión de Lamberti, ¿sí? En ese ciclo corto de democracia del 73 al 76, con un montón de conflictos, ¿no? Que muchos de ellos todavía hoy perduran, pero en ese momento estaban ahí, a la vista. Esto generó toda una serie de problemas. ¿Por qué? Porque el obrero petrolero que tenía asegurada todas estas cosas por su sola pertenencia a la empresa, ahora pasó a ser un vecino contribuyente y ya no importaba su pertenencia o no pertenencia a la empresa. Y eso generó un trauma, un choque cultural muy, muy importante que era visible todavía en personas en los años 90. ¿Sí? Y eso derivó, en parte, en 1991 en un proyecto de municipalización de la zona norte de Comodoro Rivadavia, que fue votado por la negativa en una elección legislativa. Ese es como un momento, un hito que cierra esa etapa, o por lo menos sus características principales. Bueno, y fíjense, esos son dos pequeños textos que hablan de ese proceso. Uno de un libro editado en 1972 de un periodista del diario El Patagónico, Eduardo Gallegos, que lo decía en pocas palabras, la necesidad de volcar los esfuerzos al cumplimiento de su misión específica obligó a YPF a desentenderse cada vez más de avanzar en la provisión de elementos de bienestar social. Puede afirmarse que el ciclo cumplido durante varias décadas queda en la historia patagónica, con características nítidas y ejemplares. 1972. Y otro que, bueno, este es un informe municipal que se publicó en el momento de la discusión de la municipalización de la zona norte, que habla ahí de que el modelo que sostenía la empresa como ámbito cerrado dentro de la ciudad cae. El campamento se abre como barrio. Pero todo eso implicó un costo alto para la propia población. Fue un proceso bastante traumático y conflictivo. Después tenemos la segunda etapa, que quizás es más conocida, que es la época de la privatización empresarial, del menemismo y la extranjerización, que es parte de eso, de YPF. ¿Sí? No solamente se privatiza, sino que se extranjeriza. A partir de las leyes de emergencia económica, reforma del Estado del 89, se inicia lo que se llamó el proceso de transformación de YPF, ¿no? Que se consolida con la ley de privatización de YPF que se votó en el Congreso en 1992. YPF pasó a ser una empresa mixta, dejó de ser una sociedad del Estado a partir de septiembre de 1992. Y eso implicó una serie de cosas que profundizaron el trauma, ¿no? Una, la venta de activos considerados no estratégicos. Un montón de la infraestructura, recién comentaba Graciela, de YPF, ya no tenía sentido para la propia empresa. Los hospitales, las proveedurías, la flota naviera, almacenes, bodegas, gamelas, museos, estamos en uno de los casos, etcétera, etcétera. Eso había que dejarlo a otros, transferirlo a otros sectores porque la empresa ya no lo necesitaba para la producción. Y además había que desactivar población. Entonces vienen todos los procesos de drástica reducción de la planta de personal, que fueron despidos con indemnización, que en general llamamos programa de retiro voluntario a través de cursos de capacitación, y además esta idea de construir sociedades de exagentes tutelados por YPF, por lo menos por contratos, hasta 1995, ¿no? Como una especie de continuar con cierto mecanismo de sostenimiento. Eso generó todo este proceso que fue bastante complejo, impactos recesivos en las economías y sociedades regionales, de todo tipo, ¿no? Caída del empleo, desocupación, subocupación, caída de expectativas laborales, incremento de la pobreza, retracción de la actividad comercial, debilitamiento de las coberturas sociales, todo eso junto, y en el mismo momento, en un lapso muy breve de años. Y ahí pasa algo que es muy interesante, es una cosa que hoy se vuelve a repetir en parte, o que durante mucho tiempo sucedió, es que en los años 90, segunda mitad de los 90,
se llevó a récord de producción petrolera. Por ejemplo, Los Perales en La Cera fue un yacimiento récord. Pero era operado por el capital privado. Y al mismo tiempo que pasaba eso, las posibilidades de empleo se reducían cada vez más. Entonces, tomo una frase de Agustín Salvi ahí, que me parece que tiene toda la vigencia hoy también: sectores que ganan, sociedades que pierden. Y eso atravesó la dinámica de Comodoro Rivadavia también. Otros autores han hablado del proceso de desestabilización de los estables, ¿sí? Robert Castell, por ejemplo, que estos procesos, en caso de YPF, es muy visible. Personas que estaban estabilizadas a un mundo de vida, a una estructura de trabajo, de repente se sintieron totalmente desestabilizados, se sintieron expuestos a la fragmentación de sus comunidades y se sintieron atravesados por lo que él llama la metamorfosis de la cuestión social. ¿Sí? Y aparecieron elementos que nunca antes imaginaban. Y frente a esa crisis, sobre todo fines de los 90, empieza a aparecer la idealización del pasado. Frente al presente crítico, mejor mirar el pasado, con nostalgia, un pasado generoso, un pasado en el que habíamos vivido mejor. Y esto se proyectó en muchos ámbitos, como los centros de jubilados, asociaciones vecinales. Es un fenómeno y una respuesta natural, normal, previsible a un contexto de crisis tan traumática. Y vamos a avanzar un poquito para no llevar tanto tiempo con las otras etapas. Tercera etapa, que es más cercana, que va del 2008 al 2020, ¿sí? Que yo le llamo la etapa del retorno imaginado, un supuesto retorno imaginado, ¿no? Que tiene que ver con los avances en la nacionalización empresarial y después la reestructuración parcial de YPF. ¿Por qué retorno imaginado? Porque a partir del 2008, el 2008 tiene que ver con el avance del grupo Petersen, los eskenazi, que empiezan a comprar parte con todos los conflictos que eso genera hasta el día de hoy, que empieza a comprar parte de los activos de la empresa y después aumenta su participación al 25% casi en el 2011. Pero el momento fuerte fue la reestatización parcial de YPF en abril del 2012. Eso generó una ilusión de pasado, porque todas las personas, muchas de las que habían vivido las consecuencias de los 90, creían que era un retorno al pasado glorioso del que se estaba perdiendo. Había una fantasía, la fantasía de un retorno a premisas del anterior modelo empresarial y social, que era prácticamente inviable, eso, porque respondía a una época diferente, con otras connotaciones. Y esto, acá tomo una idea de Gabriel Carrizo, también se visibilizó en la mosconización de la vida política, ¿no? Se empieza a reemerger la figura de Mosconi, olvidado en los 90, recuperado en el 2012 en adelante, ¿no? Como símbolo del Estado empresarial. Pero eso llevó a una frustración, ¿sí? Una frustración porque se demostró en muy poco tiempo que esa expectativa muy cargada de intención no tenía nada que ver con la empresa estatal del 2012 en adelante, la empresa mixta de mayoría estatal del 2012 en adelante, que se comportaba a grandes rasgos en muchos temas como una empresa privada más, ¿no? Al mando de un CEO que tenía una visión más empresarial que sociolaboral. Y eso generó también ciertas desazones en el mundo, ¿no? En el mundo petrolero estatal que estaba vinculado a ese proceso. Y después la cuarta etapa, que es la que estamos viviendo hoy, se inicia en el 2020 y hoy estamos en pleno desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con el cierre simbólico y el alejamiento de YPF de Comodoro Rivadavia primero, y de la cuenca petrolera en general, la cuenca del Golfo San Jorge después. Hay una etapa que yo le llamo así para que se entienda bien, las internas de la cuenca, que son totalmente visibles a partir del 2020 en el contexto de la pandemia, que es que se empieza a discutir que Comodoro va a dejar de ser la sede de la administración de YPF y que eso va a pasar a Santa Cruz Norte, a Las Heras. Es una discusión política que se dio en el gobierno de Alberto Fernández, que estuvo un poco callada porque estábamos en la pandemia, pero aquí en Comodoro se visibilizó como una pérdida, hubo movilizaciones, algunos están acá, pero implicaba una pérdida, pero una pérdida dentro de la cuenca era eso, la pérdida para Comodoro Rivadavia. Pero después, a partir del año del 2023, pero básicamente 24, 25 y en este año, asistimos a la huida de YPF, de su cuenca madre. La huida, YPF se va de la cuenca, sale aparentemente, definitivamente de la cuenca del Golfo San Jorge, que fue la que le dio sentido y vida, para proyectarse a la cuenca de Vaca Muerta, ¿no? a la cuenca neuquina. ¿Y esto qué genera hoy todavía? Hay una especie de fantasma que vuelve a aparecer, la reemergencia de los 90, en los discursos, en la memoria de la gente, porque empiezan a aparecer una crisis socioeconómica, un aumento de la desocupación, pérdida de fuentes laborales,
ralentización de la actividad económica, de la actividad comercial, cosas que se parecen, no sé si son iguales o no, pero se parecen en parte al fenómeno vivido en los años 90, ¿no? En ese tránsito estamos ahora. Y para cerrar, todo este proceso que estamos viviendo ahora, que comentó también Graciela, tiene rupturas, enormes impactos, que algunos estamos recién empezando a ver. Muchos son socioculturales, identitarios, históricos. ¿Por qué? Porque YPF, que reapareció a partir del 2012 en su formato de empresa mixta, ahora se va del territorio. No es que desaparece del país, pero se va del territorio. Y eso genera situación de abandono, de orfandad. ¿De qué? De bienes históricos ligados a la empresa de YPF, edificios, monumentos, sitios, clubes sociales, archivos documentales, etcétera, etcétera. Terrenos que hoy están en una situación de cierta ambigüedad entre a quién corresponde la gestión, si al municipio, a la provincia o a la empresa. Estamos en ese tránsito problemático. Pero al mismo tiempo que estamos en ese tránsito, que ya de por sí es enorme, estamos viviendo la caída de las inversiones regionales y locales. Porque si bien YPF ha reemplazado, bueno, originalmente se decía Roela, después PECOM, se discutió CAPSA, pero hay que rearticular la trama productiva. Y eso no es tan sencillo, inmediato, y tiene costos. En esa rearticulación se están viendo situaciones críticas, ¿no? Y aparte los enormes pasivos ambientales, de todo tipo, ¿no? De más de 100 años de explotación petrolera, pozos inactivos, mal sellados, con surgencias, lugares de difícil remediación, zonas de afectación petrolera en todo el ejido de la ciudad, y que lo que van generando es un impacto múltiple en el desarrollo urbano. Estamos en un momento que hay que gestionar esa transición conflictiva, ¿sí? Bueno, ese es un poco el esquema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Graciela, a Eda, a Daniel por lo que nos compartieron hoy. Vamos a continuar con el segundo panel y después vamos a abrir un espacio para el intercambio y la ronda de preguntas al final. Así que invito a pasar a los panelistas. Buenas tardes, vamos a dar comienzo al segundo panel que tiene un título que se denomina El deslizamiento del Cerro Ermite, por qué la emergencia no es solo geológica, y también le agradecemos a los tres panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Los voy a presentar por orden de exposición. Vamos a escuchar en primer lugar al doctor Nicolás Foix, que es geólogo, doctor en geología por nuestra universidad, docente de la carrera de geología, investigador independiente del CONICET, dedicado al estudio de cuencas sedimentarias patagónicas, incluyendo sedimentología, estratigrafía y geología estructural, autor de publicaciones científicas, capítulos de libros, trabajos en congresos nacionales e internacionales, director y codirector de proyectos de investigación e integrante de la comisión interdisciplinaria conformada por la universidad para colaborar durante la emergencia del Cerro Ermite. En segundo lugar, vamos a escuchar al doctor Sebastián Barros, que es licenciado en Ciencia Política, magíster en Teoría Política y doctor en Ciencia Política. Es docente regular de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, es investigador del CONICET y dirige el Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca del Golfo San Jorge, y su producción académica está vinculada al estudio de los procesos de constitución identitaria, particularmente en la Patagonia. Y por último, vamos a escuchar al doctor Gustavo Romeo. El doctor Romeo es doctor en Geografía por la Universidad Nacional del Sur, magíster en Geografía de los Espacios Litorales y licenciado en Gestión Ambiental por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es actualmente becario postdoctoral del CONICET por temas estratégicos en el IGEOPAT, que es el Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia, integrante también de numerosos grupos de investigación que trabajan en extractivismo, transición ecosocial y áreas litorales. Se desempeña además en las cátedras de Geografía Física 1 y Economía Ambiental de la carrera de Gestión Ambiental de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sus trabajos de investigación se vinculan a los riesgos socioambientales desde el enfoque de la ecología política. Simplemente para comentarles al público, nuestros panelistas han recibido una serie de preguntas que van a orientar su exposición, y en este caso esas preguntas o esos ejes orientadores serán
¿Qué pueden aportar las ciencias sociales y la geología al análisis y al abordaje de la emergencia? ¿Cómo se vincula ese evento a la matriz petrolera de la ciudad y del barrio? ¿Y cómo imaginan seguir proyectando el espacio que habitamos luego de lo que aconteció con el cerro? Nicolás, no más de 15 minutos y yo te aviso para redondear. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación a la directora del museo. Gracias por participar en un panel diverso de facultades distintas. Me parece que es súper enriquecedor. El tema del ermita es un tema muy sensible que está todavía transcurriendo. Es un tema delicado. Así que, bueno, la propuesta que hice es hablar poco de geología. Después, si quieren, me pueden preguntar de geología, pero es un público que no es estrictamente geológico. La idea sería ir un poco más allá de la pregunta respecto de si es no solo geológica. Yo les diría, y si ni siquiera es geológica la emergencia en realidad, porque la emergencia geológica, la emergencia es una figura administrativa, digamos, del Consejo Deliberante para hacer frente a los gastos, que está muy bien, pero si nos quedamos con este discurso, o por lo menos con esta idea de emergencia geológica, nos parece que era algo completamente inevitable. Ese es el punto que quiero desarrollar, ¿no? Entonces, si vamos a la definición de la RAE, es un evento imprevisto, esencialmente, ¿sí? Que tiene consecuencias graves seguramente y que requiere de medidas inmediatas. Entonces, en principio, preguntarnos, o digamos, preguntarles a ustedes si ustedes creen que eso se considera como un evento realmente inesperado. Yo les pongo acá un par de imágenes satelitales, son imágenes tomadas de Google Earth, un dispositivo que está en cualquier celular. Son de la Patagonia, esto está cerca, si se ubica en Sierra Cuadrada, más o menos por ahí, ¿sí? Y ese es el Pico Salamanca. Cada una de esas rayitas que ven ahí, cada una de esas arrugas que ven ahí, es un deslizamiento, ¿sí? Entonces, los pueden contar, ¿sí? Si tienen tiempo y ganas, pero imagínense que para cada una de las mesetas y cada uno de los cerros, esas arruguitas que ven ahí, todas esas que ven ahí, son deslizamientos. La ruta 1, que viene por acá y entra al área protegida de Rocas Coloradas, atraviesa todo esto es un deslizamiento, son dos en realidad, uno que viene así y uno que viene así. Cuando esto se caiga, se va a llevar a la ruta 1 seguramente. Y no va a ser una emergencia tampoco, porque ya lo estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, imagínense que cada meseta y cada cerro de la Patagonia tiene esto asociado. ¿Cuántos hay? Cientos de miles. Entonces, de raro no tiene nada en principio. Es un rasgo muy común. En la carrera de geología lo aprendemos en segundo año. Es una cosa bastante fácil de reconocer en geomorfología. Entonces, es un rasgo en principio muy frecuente. No es una anomalía. Es decir, bueno, se cayó el cerro Ermite, es una cosa que nos pasó, qué desgracia que tuvimos. No, se caen todos los cerros de la Patagonia. Todo el tiempo. No los vemos porque no hay gente. No hay poblaciones, no hay ciudades, no hay barrios, pero se caen todo el tiempo. Literalmente todos los años, ¿sí? Les pongo un trabajo, esto no es por entrar en tecnicismo, ¿sí? Es un trabajo del año 2025, ¿sí? Es un grupo de trabajo de la República Checa en colaboración con gente de la UBA, y se traduce algo así como cuando las mesetas fluyen, como para ustedes dimensionen que es un tema, digamos, discusión internacional incluso, ni siquiera una cuestión del 3, digamos, ¿no? O sea, y lo que hacen es como un censo, un inventario de deslizamientos en la Patagonia Oriental, en Comodoro y su zona de influencia. Entonces, a tal punto no es raro esto, sino que, bueno, es un ejemplo mundial, sería, no sino la Patagonia como un lugar donde esto ocurre muy frecuentemente o que ocurrió muy frecuentemente. Entonces, acá tienen datos de la cantidad de kilómetros cuadrados, elementos que, bueno, y esto es digamos, la revista más prestigiosa en el mundo respecto a estos temas. Entonces, como para dimensionar, el Ermite es un caso más chiquitito, lamentablemente, en una ciudad, en un barrio muy, muy habitado, ¿no? Bueno, este dibujito, ahí falta una R, Feruglio, es un sketch hecho por un geólogo italiano, ¿sí? Que ustedes quizá lo hayan escuchado, por el museo que está en Trelew. YPF contrató a un geólogo, no había geólogos argentinos, a principios del siglo XX no había geólogos argentinos, entonces eran geólogos absolutamente alemanes e italianos, de una calidad superlativa todos, y este geólogo lo contrató YPF para que recorra la Patagonia completa, desde Tierra del Fuego hasta Neuquén y de la cordillera de la costa. Y lo que hizo es 2 libros, o un libro con 2 tomos, donde resume toda la geología de la Patagonia. Entonces, los geólogos es como nuestra Biblia, ¿sí? Pensamos en algo y vamos a este libro antes de que seguramente Feruglio ya lo pensó y ya lo vio. Este esquemita, ¿sí? Sintetiza, es una visión desde el este al oeste, el norte está a la derecha, el faldeo del Cerro Ermite, ¿sí? Y ya dibuja, eso que está ahí son deslizamientos. El año 1950 y lo vio en el año 30 seguramente. Entonces, nos preguntamos, ¿es una emergencia geológica? Si hace 75, 100 años ya sabíamos que esto era así. Y no, geológica no era. Será de otro tipo, que es un poco lo que hablan mis colegas de panel, pero no estrictamente geológica, ¿no?
Si ustedes se fijan acá, esos planos que son por los cuales se mueve la Tierra, van a parar o van a nacer o a morir a esa línea que cambian las rocas. Acá hay una roca más vieja, llama Formación Sarmiento, y lo que se movilizó en el Cerro Ermite se llama Formación Chenque, porque su roca tipo, digamos, está en el Cerro Chenque. Entonces, esta roca de acá arriba tiene ciertas particularidades, ¿sí? Que, bueno, son más propensas a moverse. Sobre todo cuando tiene un poquito de agua, se mueven más fácilmente que las de acá abajo, que son un poco más resistentes. Estas las vemos mejor en la parte norte de Comodoro, en kilómetro 5, el 8, Caleta Córdoba, ¿sí? Y estas las vemos más del 4 hacia el sur. Entonces, bueno, acá estamos muy cerca de esa intersección entre ambas formaciones, y para mostrarles que es un elemento que ya está dibujado hace más de 75 años. Después podemos ir un poco más acá. Ustedes habrán escuchado en los medios un montón de información que venía advirtiendo respecto a esto, sobre todo informes del CGMAR. Yo quisiera destacar en particular un trabajo que es un poco más viejo del CGMAR, que es un trabajo que hizo un geólogo de la universidad, Néstor Hirz, profesor de la carrera, donde hizo un mapa de la ciudad, básicamente, que es un mapa de riesgo, eso se llama carta geoambiental. Y básicamente lo que hizo es superponer elementos que son, digamos, problemáticos, tipos de roca, pendientes, exposición, suelos, ¿sí? Para decir, bueno, qué lugares son más propensos para moverse o son más propensos para urbanizar, sería. Entonces, acá tenemos información de base muy importante, y después otros, de otros colegas. Estos tres son del CGMAR, dos específicos, y esto es un poco más general de una zona un poco más amplia, pero todos, en todos los casos, advierten y hacen referencia a ojo con el Cerro Ermite, ojo con sismográfica, porque esto, bueno, va a pasar y ya pasó y va a seguir pasando, ¿sí? Acá les pongo dos fotos, están sacadas del Cerro Vitó, están sacadas antes del deslizamiento, pero para mostrar un par de cosas que me gustaría ir un poco más allá de lo que sería el movimiento del Cerro Ermite en particular. Fíjense, esta es una visual, digamos, de lo que está urbanizado entre el 3 y Saavedra, más o menos, aproximadamente. Fíjense, tenemos todos los barrios puestos, todas las casas en el valle, ¿sí? Y bueno, nosotros nos dimos cuenta cuando llovió mucho en el 17 que el agua le pasó por arriba, ¿sí? Y acá se formó un cañado, un zanjón muy grande, muy impresionante, que se llevó toda la avenida y algunas casas también, ¿no? Entonces, acá tenemos una dificultad en cuanto, si estamos pensando a la geología como un factor a tener en cuenta para urbanizar, además del tema de los faldeos inestables, sería tener en consideración que las partes bajas también son problemáticas, por otro motivo que sería el de la inundación, ¿no? Sin embargo, si la parte baja es muy inundable y lo que está al lado del faldeo es inestable, ¿a dónde nos vamos a vivir? Sería, es decir, los lugares que tenemos ya urbanizados, todos en algún punto parecen ser riesgosos. Y eso ya es una matriz que está establecida, lo cual nos pone un dilema realmente dificultoso si esto realmente es así. A lo que nos podemos jugar es a que no pase más, sería a que no llueva mucho nuevamente y que el cerro se deje de mover. ¿Puede pasar? Y sí, podría pasar. Pero puede ser que no sea así y se repita, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso acá hay dos puntos que creo que son importantes a la hora de repensar o pensar dónde volver o cómo pensar la urbanización de Comodoro, y además pensarlos como temas causa-efecto, que los tomamos como siempre como cosas estancas, separadas, que no tienen ninguna relación entre sí. Los que son de kilómetro 3 recordarán, sí, que cuando llovió en esa fecha, en marzo y abril, se cayó un pedazo del Cerro Vitó, se deslizó. ¿Qué diferencia hay con el Ermite? Ninguna, nada más que no había casas. Entonces, otra vez, ¿cuál es la emergencia? Ya pasó en el 17, digamos, ¿no? Es decir, no hay ninguna emergencia nueva. Pero quiero decir que la lluvia del 17 desencadenó un deslizamiento. Automáticamente, llovió mucho, se cayó medio cerro. Así de corta, ¿no? Y la gente que vive acá habrán escuchado, o sea, vecinos y conocen, la gente de Médanos, la gente de Marquesado y de la calle Mazaredo, saben que después del 17 se empezó a mover todo un poquito más rápido. Se movilizó más. Y eso tiene que ver con el agua. El agua tiene dos efectos. Le suma peso a esto y lo hace más inestable. Esto es inestable por su peso esencialmente, ¿sí? Por la gravedad. El agua le suma peso y además lo que le sube es lubricación y les quita resistencia a la roca. Las rocas son más resistentes en seco y menos en húmedo, ¿sí? Entonces cuando llueve las rocas son más blandas esencialmente y tienen chance de moverse, y por eso el temor de que empiece el otoño y el invierno y llueva arriba de los cerros que tenemos acá, ¿sí? Entonces, además de que son dos elementos que nos condicionan dónde hacer un nuevo barrio o dónde mover las casas, a su vez están entre sí enlazados genéticamente. Quiero decir, no solo se mueven por el agua, pero sí el agua es un elemento fundamental a tener en cuenta. Y no solo el agua de lluvia, pensemos en el agua de cloacas, en el agua de formación petrolera, en el agua natural. Las rocas tienen aguas naturalmente, ¿sí? Son sistemas acuíferos que fluye naturalmente el agua. Todos esos elementos contribuyen a que esto sea más o menos inestable.
Y le sumo un elemento más que es un poco como más distópico, tal vez. Fíjense acá abajo, tenemos una cancha de golf, ¿sí? Cada una de esas manchas verdes son greens para jugar al golf. Y eso está regado, se ha regado por muchos años. Si ustedes me dicen qué cosas no habría que hacer para que esto se caiga, y hay que dejar de regar ahí abajo. Lo que le decía es que, bueno, si una cosa no habría que hacer y no está indicada o está contraindicada es poner agua en la base. Es como poner un lubricante para algo que se mueva. Si querés que se caiga, ponle agua, esencialmente. Y bueno, inclusive después que se cayó, se siguió poniendo agua acá abajo. Es decir, a tal punto no es geológica la emergencia, quiero decir. Nuestro problema es otro, evidentemente. La geología es una cosa que recién escuchaba a los historiadores hablar de la perspectiva de los que hacen historia. Nosotros tenemos perspectivas de más tiempo todavía, algunos millones de años, decenas de millones, cientos de millones de años. O sea, vemos procesos, estudiamos procesos más largos inclusive. Entonces, los tiempos, digamos, humanos son bastante ínfimos para lo que, digamos, uno piensa este tipo de movimientos. O sea que, como conclusión, tener en cuenta estas dos cosas como factores vinculados. Acá yo quiero hacer me voy un poco del tema, pero creo que es interesante. El rol de la ciencia ha estado muy en discusión en los últimos años. La ciencia no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo, ¿sí? ¿Para qué la ciencia? Si tiene sentido ciencia, si en realidad es mejor ciencia aplicada que de plata o ciencia básica que no la da y no sirve, ¿sí? Entonces yo primero voy a explicar este dibujito como si yo fuera un científico que hace ciencia básica primero y después se lo explico de esta manera. Y en realidad es lo mismo, nada más que cambio el enfoque. Acá vemos una columna de rocas, ¿sí? Que tiene unos 15, 20 millones de años, ¿sí? Que se llama formación Chenque, son rocas marinas. Nosotros acá hacemos un montón de disquisiciones, digamos, no son filosóficas, son geológicas, pero muy rebuscadas, le damos nombres. Lo que vemos que acá el mar subió en este pedazo, subió tres veces, subió y bajó, en términos de 3, 5 millones de años. Subió y bajó cíclicamente, llamamos ciclos de tercer orden. Y le damos esos términos cortejos, decimos que son un cortejo de nivel alto, cortejo de... O sea, acá el mar subió, acá el mar fue bajando, acá el mar subió, acá fue bajando. Ustedes dirán, pero ¿y cómo lo saben? Bueno, estudiamos geología para eso, hay formas de saberlo, digamos, ¿no? No piensen que es... Sí, un poco puede ser. Pero sería así. Lo interesante es que si el mar subió y bajó tantas veces, eso no es local, ¿sí? El mar subió y bajó a una escala regional, ¿sí? Entonces, usamos un montón de términos que parecen ser, digamos, poco útiles para eso. Usted dice, pero ¿para qué hacen esto? O sea, ¿para qué gastan su tiempo? ¿Para qué les pagamos un sueldo a ustedes para que piensen si el mar bajó 3 o 5 veces hace 20 millones de años? Bueno, lo que les digo es que hoy en día estas diferencias son las que establecen qué rocas son más resistentes. Entonces se puede, por ejemplo, este nivel que está acá, ¿sí? Es el mismo que está a mitad de faldeo en el Hermite resistiendo para que no se caiga médanos. Entonces, esa información que antes era académica, ñoña, sin sentido, ¿sí? Hoy es información de base que se usa para, digamos, los datos que se conocen de Chen, que conocí a la hora de Chen, que están extrapolando al Hermite a partir de este conocimiento. Entonces, uno puede pasarse 10 años entendiendo esto, fantaseando un poco, como dice Sebastián, quizá un poco, pero esa información hoy se transforma en el insumo esencial para la empresa de ingeniería que está haciendo los estudios. Entonces, pasamos de básica aplicada en una semana, ¿sí? Entonces, es un poco para jugar y, digamos, desmitificar, que, bueno, o repensar, digamos, cómo hacemos la ciencia. Es decir, que la información esté disponible para la empresa en tiempo récord es porque hubo personas durante muchos años que estudiaron en la universidad invirtiendo tiempo, plata y sacrificio en algo que parecía inocuo. Y hoy se transforma en el insumo principal del estudio, digamos, ¿no? La geología, en general, digamos, como ustedes ven, un geólogo dicen es un tipo que trae problemas. Es decir, che, ojo con esto, acá se te va a romper, tener cuidado con aquello, ¿sí? Entonces, fíjense que se usan términos que son de la salud, se hace un análisis, un diagnóstico, una prospección. Y los ingenieros traen soluciones. Básicamente dicen, bueno, acá hacemos un camino, acá hacemos una terraza. O sea, lo que el geólogo reconoce como un problema, el ingeniero de algún modo lo va a resolver o establece obras, digamos, paliativas, ¿sí? Mientras tanto, ¿no? Algunas imágenes de lo que dejó nuestra catástrofe y otra vez un poco pensar, digamos, que la posibilidad de, digamos, la geología, yo les hago decir que es un elemento de prevención, ¿sí? Entonces, cuando yo veo esto y me convocan a una comisión, yo digo, no tengo nada que hacer, porque ya sucedió, ya está listo, digamos, ya chocó el auto, no sé cómo decir, ya la persona ya falleció. ¿Qué voy a hacer con prevención? ¿Sí? Por supuesto que esto está un poco exagerado y siempre hay cosas para hacer, para aportar, lugares particulares donde sí puede ser importante, pero esencialmente acá la geología llegó tarde, es decir, o no se tuvo en consideración a tiempo, como ustedes quieran llamarlo, digamos, ¿no? Entonces, como conclusión general, digamos, a veces le pedimos a la geología
lo que no puede hacer, es decir, en tiempo récord cosas que no son viables, que requieren mucho tiempo, y las cosas que sí puede hacer no se le da bola, esencialmente, o no se le da bola hasta ahora, ¿sí? Entonces, un poco es quizá cómo abordar los temas según cada disciplina, la historia, la política, pero además qué cosa le pedimos y qué cosa nos puede dar cada una de las disciplinas y si estamos en forma disociada o estamos en consonancia, ¿no? Yo celebro lo que decía Rubén al principio de, bueno, de la idea de trabajar en consonancia y, digamos, de forma cooperativa, gestión con universidad es fundamental. Está muy claro con esto que les acabo de demostrar. Y si hay alertas tempranas, hacerles caso para que esto no vuelva a pasar, digamos, ¿no? Así que creo que nada más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación, Mariana, Natalia, Gabriel. La verdad que es un gusto estar en la apertura de la diplomatura que desde hace tiempo vienen pensando y trabajando para ello. Es un gusto compartir con Nicolás y Gustavo, dos colegas con los que tengo bastante contacto. Mi presentación no tiene las fotos o PowerPoint, sino es más bien un aporte desde lo que los estudios identitarios pueden hacer en relación a algo como el deslizamiento del ermite. De cómo entender ese deslizamiento y los efectos que eso tiene sobre la vida de la comunidad, ¿no? Que es más o menos lo que yo investigo y trabajo sobre la Patagonia, como comentaba recién Gabriel. Es muy interesante lo que planteó Nicolás sobre la emergencia, no es solo geológica, no es tampoco geológica, ¿no? La emergencia sucedió y ese acontecimiento tendemos a darle ciertos significados y a darle ciertos sentidos. Bueno, mi trabajo es pensar sobre esos sentidos y ver qué efectos tienen sobre la vida comunitaria, qué efectos tuvieron en su momento y qué tienen. Entonces ahí me parece que hay tres cuestiones, una geológica que muy bien explicó Nico, otra sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario, que hasta ahora no se ha mencionado, pero que me parece central, y otra sobre fallas en políticas públicas, ¿no? Esta idea de no atender a la prevención, etc. Con lo cual, las dimensiones de la emergencia son varias, pero me parece que tienen un origen, esas dimensiones, y que es el problema del acceso a la vivienda o a la tierra en una sociedad extractiva, ¿no? Me parece que por allí buscaría yo, desde los estudios identitarios, de entender qué sucede, qué impacto tuvo ese deslizamiento, cómo nos vemos como ciudad, ¿no? Cómo vemos nosotros como ciudad misma a partir de este tipo de catástrofes. Y allí me interesaría hacer referencia a la forma en que se ha presentado en el debate público, especialmente en la discusión pública atravesada por los medios de comunicación y las redes sociales, de cómo el deslizamiento fue tratado de distintas maneras, pero lo que aparece con más fuerza es un argumento, ¿no? Que se centra en la ineficiencia, torpeza y responsabilidad estatal, por un lado, y por otro lado en el carácter casi voraz de sectores sociales que no tienen acceso a la tierra y por eso toman terreno sin importar dónde, ¿no? Sin pensar en las consecuencias de eso. Y hubo una nota en especial sobre la cual me llamó la atención mi colega y amigo Raúl Muriete, que dice lo siguiente sobre Comodoro, ¿no? Y cito: Comodoro Rivadavia nos recuerda que una ciudad no es el lugar donde se extrae la riqueza, sino donde se decide si una sociedad merece futuro. Cuando el territorio no es pensado como casa común, la geología termina diciendo lo que la política evitó. Y allí se hace referencia a una ciudad que es pensada como, cito nuevamente, plataforma extractiva y no como hogar, en la que lo que no se produjo fue vida ciudadana y suelo seguro, planificación de largo plazo y una narrativa compartida de futuro. El resultado es una ciudad vulnerable, desmoralizada, donde cada evento climático o geológico se convierte en amenaza existencial. ¿Qué se desprende de afirmaciones como esta? Que, aparece en una nota, pero que uno encuentra en el debate público, en las redes sociales, en las conversaciones con cualquier persona que vive en Comodoro, ¿no? Bueno, la geología habló porque la política no habló, ¿no? La política, la construcción de lo común, hizo silencio. Es decir, que esta ciudad no tendría tal cosa como algo que le es común, que crea comunidad.
También a raíz de lo que me comentaba Raúl, fíjense cómo eso no sucede en otras catástrofes climáticas. Cuando se inunda Córdoba, nadie habla de la falta de vida ciudadana o la ausencia de una narrativa compartida de futuro, etc., ¿no? Cuando en Rosario explota la violencia, nadie habla de eso. Se habla de complicidades, del narco, etc. Pero no se habla de un fracaso comunitario. ¿Por qué acá sí hablamos de un fracaso comunitario y en otras instancias no? Frente a esa mirada crítica sobre la vida comodorense, esas lecturas que uno encuentra se plantean la potencialidad de una política municipal eficiente, en potencia, marcada por el conocimiento técnico, por la geología, el diseño urbanístico, etcétera, que vendría a dar forma, ¿no?, a ese rejunte inerte, diríamos, de individuos sin arraigo, que implica la industria petrolera, la llegada, la migración, siempre recién llegados, que solo tienden a satisfacer necesidades. Una sociedad que es descrita como una sociedad sin política es precisamente una sociedad que solo se dedica a satisfacer necesidades. Entonces, la forma en que somos representados, esos sujetos que no llegamos a ese compromiso ciudadano, a compartir ese relato de futuro, como nos muestran estas noticias y estos analistas, es como seres que no estamos provistos de ciertas capacidades humanas, ¿no?, que es básicamente la capacidad de elegir una idea de la vida buena, evaluar los medios para lograrla, actuar en consecuencia y hacernos responsables de nuestros actos, ¿no? Esa es la noción de sujeto moderno con la cual definimos lo humano. Cuando no hay política, no hay discusión sobre la comunidad, eso es lo que no aparece. Y ese tipo de lecturas precisamente están respaldadas por ese tipo de sujetos. Como sujeto que carece de esas capacidades, ¿qué hago?, ¿no? Agarro lo primero que me ofrecen, la toma, el asentamiento, ocupo y luego reclamo cuando el barrio sufre. El funcionario hace lo mismo, ¿no?, desde esta lectura. Ante la demanda urgente otorga lotes sin servicios, sin mensura, en lugares peligrosos, pide votos, pide plata. Todo el mundo se saca el problema de encima, ¿no? Cuando fue la inundación de 2017 hay que tapar las calles, como sea, no importa, hay que volver a la normalidad de algún modo. Entonces, frente a este sujeto que agarra lo que le dan, porque está vorazmente, necesita satisfacer esas necesidades, queda una alteridad que es la de estos sujetos que escriben en los diarios y en las redes sociales, un otro, ¿no?, un sujeto que efectivamente puede reconocer una vida buena, caracterizada por vivir en un barrio con servicios y con bases geológicas sólidas, en una vivienda adquirida por el propio esfuerzo de toda una vida y cuidada, porque es lo que le voy a dejar a mis hijos, ¿no?, que aparecía mucho, si ustedes pueden ver, en los testimonios de otros barrios que no eran sismográficas, ¿no? Por eso es que el funcionario de tierras, en un video que circuló mucho en las redes sociales, dice, bueno, no, el problema de los tilos y el marquesado es distinto a sismográfica, ¿no? ¿Por qué son distintos? Bueno, porque eran propietarios construyendo casas de 3 pisos, beneficiarios del IPB de hace muchos años, ¿no?, arraigados. Ahora bien, lo que también muestran esas declaraciones del secretario de Tierras no es solo eso, ¿no? En el último censo del barrio había 560 personas viviendo en sismográfica, y muchas de las cuales eran inquilinas. Incluso había personas, según esas declaraciones, ¿no?, yo la verdad que no corroboré los datos, había personas que habían llegado a la ciudad hacía 2 semanas, se destacaba eso en la entrevista, ¿no?, y que había lotes con 5 unidades habitacionales alquiladas en sismográfica. Es decir, que no eran solo sujetos voraces que iban a satisfacer necesidades, ¿no?, sino que había otros sujetos que, como decían en las presentaciones anteriores, hay unos sectores que ganan y otros sectores que pierden, ¿no? Y una sociedad que pierde la cita que trajo Daniel al final. Explicó entonces, ¿no?, en esas declaraciones que no era lo mismo ser propietario que ser inquilino. Al propietario se le iba a buscar acceso a la vivienda y acceso a la tierra. Al inquilino se le otorgó un subsidio para que siga alquilando, ¿no? Incluso en las declaraciones de luego que hacen entrevistas al vecinalista de sismográfica, se aclaró que de ningún modo se iba a permitir que inquilinos accedieran a tierras o viviendas, ¿no?, que algún bebillo vaya y diga, no, yo estoy en sismográfica, alquilaba y ahora recibo un terreno. Ahora, la pregunta es, ¿por qué alquilo? ¿Por qué soy inquilino? Y para vincular con esto que decía al principio de un sujeto voraz, ¿no?, que
Alquilo porque recién llego a la ciudad, hace 2 semanas que llegué, porque no soy parte de esos tiempos de la producción petrolera que se describieron muy bien en las presentaciones anteriores, ¿no? Participar de ese tiempo de la producción petrolera implicaba, y sobre todo dejó en el imaginario simbólico, la idea de que la satisfacción de necesidades estaba garantizada, por lo tanto ese sujeto podía hacer otras cosas, tenía otras perspectivas sobre la vida, etc. Alquilo porque no me forcé lo suficiente para ser propietaria, por ejemplo. Digo, estas son las cosas que yo voy decantando de las afirmaciones que encuentro ahí, ¿no? Porque algo calculé mal y no pude comprar, porque no heredé, etc., ¿no? Las razones por las cuales alquilo son muchas. Y soy propietario porque no soy nada de eso, ¿no? Tengo arraigo, no soy recién llegado, soy Nick, no hay categoría más excluyente que la de Nick. Soy parte del tiempo del petróleo, he hecho un esfuerzo que me permitió hacer buenos negocios o he recibido una herencia. Y ahí me parece que está el punto, ¿no? En esa distinción entre estos sujetos que tienen esa capacidad de elegir una vida buena, que son representados como eso, porque todo el mundo tiene esa capacidad, pero son representados como sujetos que no pueden reconocer esa idea de la vida buena, del esfuerzo, del trabajo, etcétera, voraces que solo piensan en satisfacer necesidades alimentarias, de vivienda, etcétera. Y me parece que eso tiene que presentar cierto desafío para las ciencias sociales. Porque fíjense cómo estos argumentos después son los que van a seguir respaldando políticas públicas, que van a seguir respaldando discursos políticos, e incluso que van a seguir respaldando las posibilidades de habilitar las soluciones técnicas de las que hablaba Nicolás, ¿no? No cualquiera va a acceder a esos lugares donde hay zonas geológicas estables y menos movedizas. Entonces, desde hace ya varios años, varias investigaciones, de las cuales ya vimos una excelente presentación en el primer panel, e incluso hemos trabajado con Gabriel sobre eso, han puesto la mirada sobre la idea de que Comodoro, la Cuenca, la Patagonia Central, etcétera, todas esas cosas a las que venimos haciendo referencia, muchas veces se representó a sí misma como un lugar sin tiempo para la política, un lugar de trabajo, ¿no? Y de un trabajo físico, masculino, que consumía todas las horas de mi vida y mucho del tiempo de esa vida. De ahí esos efectos traumáticos que se destacaban y se rescataban en el primer panel, ¿no? Un lugar sin tiempo para la política. En definitiva, un lugar en lo que esa construcción de lo común que la discusión política implica es difícil de asir, ¿no? Es difícil de entender, de captarla, porque no hay tiempo, es precisamente, ¿no? Es para esa actividad que construye lo común. El tiempo del trabajo nos quitaría, aparentemente, así nos representamos como ciudad, el tiempo para la política. Y fíjense como detrás de esta idea también opera una noción de pueblo comodorense, ¿no? Pueblo en términos de ciudadanía, de quiénes somos parte del pueblo. Ese pueblo que decide significativamente hacia dónde va a ir esta ciudad. Va a ir a buscar apoyo técnico para construir en lugares que no puede, va a ir a pensar geográficamente la urbanización, no sé qué va a pensar, ¿no? Es decir, que esa noción de pueblo comodorense es un pueblo que se desprende de todas estas notas, constituido por sujetos que no tendrían esas capacidades humanas de elegir una idea de la vida buena, enfrenta lo que la vida extractiva le va arrojando en la cara, si se quiere, que no puede evaluar los medios para lograr esa vida buena porque no tiene tiempo, entonces ocupa lo primero que encuentra, que no puede actuar de una manera razonable, medida y razonada por la urgencia de la satisfacción de la necesidad, hay que comer, hay que habitar, hay que vivir cubierto, y que después no asumen la responsabilidad posterior de sus acciones, ¿no? Son ocupas y ahora vienen a reclamar porque se les cayó la casa. Entonces, desmontar ese sentido común en la academia, en la comunicación, en la política profesional, me parece que es una tarea central para espacios como esta diplomatura, ¿no? Orientar esa mirada sobre los estudios sociales del petróleo, una crítica de ese sentido común que nos muestra como esto que estoy describiendo, a desmontar esa percepción de una ciudad sitiada por la geología, por el extractivismo, por la migración y por una subjetividad deshumanizada, ¿no? Yo creo que propondría ciertos objetivos para este tipo de diplomatura, ¿no? Primero, analizar las formas de organización colectiva en el acceso a la tierra, cuestión que ya está siendo trabajada y supongo que vos vas a mencionar algo sobre eso, ¿no?
el acceso a la tierra y la vivienda, que muchos de esos procesos de ocupación implican, y eso es muy probable que nos va a dejar una idea de sujeto muy distinta a la del sentido común, ¿no? Problematizar la manera en que la política pública ha enfrentado los problemas que surgen de los tiempos de la industria extractiva. La política pública constantemente lidia con los efectos de ese tiempo de una industria que no puede parar, que no se puede detener, que el petróleo tiene que fluir, donde yo lo paro pierdo millones. Ese 24/7, 365 días al año, la política pública constantemente se enfrenta a eso, a esa capacidad de generar, o se enfrentó, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede con la retirada de YPF, la capacidad de enfrentar, esa capacidad de generar enormes cantidades de dinero que también desincentiva otro tipo de inversiones, ¿no? Otro tipo de posibilidades productivas. Nos va a llevar a releer el desarrollo de la infraestructura urbana, que siempre parece insuficiente, pero cuando empezamos a comparar a Comodoro con otras ciudades con características parecidas, no es poco ese desarrollo de infraestructura que tiene nuestra ciudad. No es poco. Cuando uno compara con ciudades de tamaño parecido, que no son sociedades extractivas, pero son sociedades turísticas como Bariloche, ahí uno va a poder ver la diferencia entre todos los barrios de Comodoro tienen un acceso asfaltado, tienen servicios, etcétera, la gran mayoría, mientras que uno va a ciudades que aparecen como paraísos paisajísticos y no llegan ni a la mitad de la infraestructura que tiene Comodoro. Bueno, entonces evidentemente algo se está haciendo y no se está haciendo tan mal. Eso nos va a permitir también, una diplomatura como esta, pensar conjuntamente con otras disciplinas. La verdad que es la primera vez que comparto una mesa con alguien de geología y por ahora es fantástico. No sé cómo terminaremos, Nico, pero vamos bien. Ahora tenemos los guantes. Sí. Conjuntamente con otras disciplinas para ver qué es necesario hacer para evitar catástrofes como las que sufrimos. No le estoy bajando el precio a la catástrofe, no le estoy bajando el precio a los problemas, ¿no? Pero sí determinar con cierta mirada que me parece que seguir investigando sobre esto de lo cual sabemos muy poco, como decía Eda hace un rato, es central. Y por último, me parece que bueno, otra de las cosas que aparecían en las presentaciones anteriores era, está bien, se va YPF, parece que no quedará nada, tierra arrasada, pero acá queda una forma de hacer, una industria metalmecánica, un know-how respecto a la industria que es fundamental para pensar el desarrollo posterior de esta comunidad. No podemos dejar de reconocer que ahí hay un saber y un conocimiento que es muy importante probablemente para otras industrias también. Yo no soy especialista, pero asumo que una industria metalmecánica como la que tiene Comodoro tiene que servir para otra cosa. Entonces, y por último, pensar políticamente, y pensar políticamente implica romper con esa idea de sujeto voraz que todo lo quiere, ¿no? Y que todo lo quiere ocupar y llevárselo, políticamente el problema del acceso a la tierra y a la vivienda de los sectores populares. Problema que nunca es ajeno al acceso a la tierra y la vivienda de las clases medias o altas, ¿no? Porque lo que le sobra a algunos le falta a otros, generalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que puede ser el aporte de los estudios identitarios para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación también. La verdad que es un orgullo compartir la mesa con las expositoras y los expositores que estuvieron antes que yo. Un poco hablar sobre desastres y catástrofes se me hace un poco complicado, pensándolo exclusivamente en algo tan local, sobre todo cuando nos atraviesa a quienes entendemos al territorio como el cuerpo territorio, otro tipo de desastres que están ocurriendo o acontecieron en años anteriores. Pienso en el temporal del 2017, pienso en los incendios de la comarca andina de este verano y veranos anteriores. Así que un poco voy a traer algunas puntas que no puedo evitar dialogar, teniendo en cuenta que pertenezco a la carrera tal vez menos NIC de las carreras de la facultad, siendo que soy de la licenciatura en Gestión Ambiental y becario del Instituto de Investigaciones Geográficas. Esto no es poco. Sobre todo porque tienen una característica propia de las disciplinas híbridas. Cada vez más se fue avanzando esta necesidad de integrar enfoques para poder abordar las problemáticas ambientales o socioambientales, como vamos a hablar,
Y en este quehacer académico que tiene una licenciada, un licenciado en gestión ambiental, existe esta búsqueda para habilitar diálogos de saberes interdisciplinarios y también diálogos con saberes que quizás podemos llamar informales, ¿sí? O que no tienen que ver con el saber propio de haber pasado por la casa de estudios, ¿no? Ya pasado el primer cuarto de este siglo XXI, atravesamos una crisis multidimensional, a pesar de los negacionismos, y aparece entonces este desafío para las ciencias en términos generales, pero también en específico para las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, por eso encontramos que se presta cada vez mayor atención a la cuestión ambiental, la que está rodeada de estas disciplinas híbridas, que van desarrollando nuevas herramientas analíticas, van tratando de forjar otras metodologías que van también alimentándose de distintos campos para poder finalmente generar un abordaje que abrace la complejidad ambiental que significa esta policrisis actual. Hablamos de sociología ambiental, la mira la doctora Barrenuevo, hablamos de ecología política, hablamos de la historia ambiental, la economía ecológica, la geografía ambiental, entre otras. Y la integración de estas propuestas conceptuales y metodológicas de las ciencias híbridas busca incorporar también, lógicamente, las ciencias naturales con las sociales y humanas, para finalmente lograr problematizar y contribuir a la construcción de una transición ecosocial que nos está pasando por encima, la necesidad de encarar esta transición ecosocial, que sea justa sobre todo. Entonces, siento el deber de decirlo, en la licenciatura en gestión ambiental contamos con la única cátedra de la universidad que trabaja los riesgos socioambientales, la cátedra se llama Riesgos, desde esta visión que busca ser integradora. Sí, ahora vamos a mencionar esto porque un poco vamos a retomar lo que mencionaron Nico y Seba. En este espacio, en esta asignatura, siempre quiero recordar al doctor Monti, que está a cargo de la materia. Él siempre planteaba esta máxima: los desastres no son naturales, ¿sí? Obviamente no lo inventó él, pero está trabajado mucho desde la teoría social de los riesgos. Entonces la invitación a reflexionar que me atrevo a hacer en este momento va por ese lado. Primero, necesitamos hacer algunas aclaraciones, porque también este es un espacio de aprendizaje mutuo, que tiene que ver con los conceptos que se trabajan, cómo se comunican y difunden, ¿sí? No es casual que hayan mencionado los medios de comunicación recién, pero hay que decir que el riesgo nosotros lo entendemos como la probabilidad de que una amenaza produzca daños al actuar sobre una población vulnerable, ¿sí? A partir de esto podemos afirmar entonces que el riesgo es sobre todo una posibilidad. Cuando finalmente el daño de esa interacción entre amenaza y vulnerabilidad se concreta, cuando el riesgo se materializa, ahí entonces estamos hablando de desastre, ¿sí? Las miro a los estudiantes y a las recientes licenciadas en gestión ambiental que están por allá atrás, porque esto es sabido. Entonces, las dos condiciones que van apareciendo en combinación dentro de las comunidades son la amenaza y la vulnerabilidad. En términos generales, cuando hablamos de amenaza, entonces, hablamos de algo que resulta externo y que representa también la posibilidad de que ocurra un fenómeno, veíamos las imágenes del cerro, en un tiempo y lugar específicos, ¿sí? Hablamos de tiempo, necesaria la historia, hablamos de un espacio específico, necesaria la geografía, que podría ocasionar daños a las personas o al ambiente, ¿sí? Las amenazas pueden ser tecnológicas, pensamos en Caleta Córdoba y el derrame de 2007, en los accidentes de la minería en Hachal, pero también puede ser de origen natural, como ya hemos visto los eventos vinculados a el Cerro Ermite, las nevadas temporales y demás. Ahora, el otro factor que dije, además de la amenaza, que es la vulnerabilidad, es donde me gustaría hacer un poquito más de hincapié y que se acerca un poco más a lo que Seba estaba señalando, ya que la vulnerabilidad responde a un factor interno de la comunidad, ¿sí? Tiene que ver con las características de la sociedad que la hacen particularmente susceptible a sufrir un daño en caso de que esa amenaza se concrete. Para tratar de aclarar un poco, son las condiciones determinadas por procesos físicos, sociales, económicos y ambientales, es decir, lo que mencionó, si no me equivoco, Graciela, la multidimensionalidad, ¿sí?
Puede sonar algo confuso, pero pensemos esto, ¿sí? Cuando cae lluvia, las precipitaciones, obviamente nos mojamos todos, ¿sí? Esto está claro. Ahora pensemos, si ustedes tienen que mencionar ahora barrios de Comodoro para decirme que son más vulnerables a las precipitaciones extraordinarias, ¿qué barrios dirían? Juan 23 me dicen por ahí, Pueyrredón me dicen por allá, La Prida, el 3, aparecen inmediatamente barrios que se nos vienen las imágenes a la cabeza y otros no aparecen. No cayó agua, no escurrió el agua, no hubo lluvia, la hubo. Pero las condiciones que tienen también, que ver también con cómo se fueron constituyendo a lo largo de la historia, hacen que un barrio sea más o menos vulnerable. Las vulnerabilidades de una comunidad, entonces, tienen que ver con estos factores. Tienen que ver con las condiciones de pobreza. En algunos casos, porque de nuevo, me cuesta estar solamente debajo de la lluvia o al pie del cerro, trato de pensar otras situaciones de desastre, tienen que ver con desnutrición en las infancias, con la carencia de servicios básicos, el hacinamiento, el acceso al suelo y la vivienda, la posibilidad o no de que los jefes y jefas de familia cubran la canasta básica, incluso las medidas que una comunidad puede conocer para tomar en situaciones de desastre. Las condiciones de vulnerabilidad no son estancas, son dinámicas y son parte de distintos procesos que son consecuencias de otros problemas estructurales. Entonces, así como bien decía Nicolás cuando mostraba la imagen del cerro, ¿por qué estudiamos esto si no sirve para nada? Cuando después ocurre el desastre y vemos que sirve como información de base, conocer los problemas estructurales de una sociedad, pobreza, desigualdad, decisiones políticas que se toman o no se toman, hace a trabajar sobre la vulnerabilidad que tiene o no una comunidad ante alguna amenaza. Y en ese sentido es que se hace imprescindible también la participación de la comunidad organizada para visibilizar las condiciones de vulnerabilidad, enhorabuena que los vecinos se organicen para reclamar, y también para exigir políticas públicas que puedan tal vez delinearse como solución. Sintetizando entonces, el riesgo y el desastre necesitan un abordaje de la amenaza, pensemos en el deslizamiento de un cerro, pero también de la vulnerabilidad, pensemos en el acceso al suelo y la vivienda, pero de manera conjunta, indisociable, no de uno, no de otro, sino de ambos factores. Si no, se está trabajando sobre la peligrosidad, que está bien y hace falta, si no, se está trabajando sobre la vulnerabilidad, que está bien y hace falta, pero no se está trabajando íntegramente sobre el riesgo y la prevención de ese desastre. Para ir cerrando, queda preguntarnos entonces hacia dónde deberían estar encauzados los esfuerzos para esta gestión integral del riesgo socioambiental. Claramente la gestión a la que estamos acostumbrados aquí en Comodoro y en muchos lugares más, ¿sí? Tampoco vamos a desconocer eso, tiene que ver con un tipo de gestión compensatoria, es decir, donde las acciones se ejecutan una vez ocurrido el daño. Y en contraposición a este enfoque deberíamos intentar un trabajo que sea por momentos fuera de la emergencia, en momentos de calma, podemos decir, en un tipo de gestión prospectiva que busque prevenir y que sostenga firmemente la idea de que lo ambiental es político. Hace falta como comunidad salirnos de la lógica de accionar después de que ya es demasiado tarde, aunque hay que seguir haciéndolo en algunos casos, y esto implica avanzar en una elaboración que sea transdisciplinaria realmente para los diagnósticos socioambientales, incorporando allí, lógicamente, la variable del riesgo, porque si no se realizan de ese modo, vamos a creer que la erosión costera se va a poder contener en la medida en que rellenemos con escombros y material suelto, vamos a creer que el riesgo de incendios forestales va a disminuir solo por arrancar pinos exóticos, vamos a pensar que una obra faraónica en un cerro va a durar para siempre, vamos a suponer que los vecinos que habitan los barrios no tienen nada para decir. No alcanza con caracterizar detalladamente los procesos entendidos como amenazas tecnológicas o naturales, y hace falta explicar las formas en que éstas interactúan con las distintas dimensiones de vulnerabilidad. Entonces, digámoslo abierta y claramente, los desastres no son naturales. Hay un componente que responde a la producción social del espacio del riesgo, y es cuestión de pensarlo un poco nomás. Si se planifica un canal pluvial sin preguntarle a los vecinos cuáles son las casas que siempre se inundan,
Si el centro de salud del barrio no tiene ni siquiera ambulancia, si el asilo de ancianos no cuenta con recursos para una evacuación, si las petroleras que pelaron de vegetación los cerros que rodean un barrio nunca revegetaron los taludes, si las personas que son jefes o supervisores dicen que los estudiantes y los empleados tienen que ir sí o sí a los establecimientos a pesar de que hay una alerta de precipitación extraordinaria, si la ciudad se planifica como si aún fuera exclusivamente un yacimiento petrolero, o si los afectados no tienen dónde vivir ni dónde trabajar, como está pasando ahora con los afectados del Cerro Ermite. Eso significa que el componente de la vulnerabilidad precisa ser atendido, y esa es la urgencia. La urgencia hoy es atender las vulnerabilidades para los desastres que se nos vienen, porque como bien decían mis colegas, más agua en el cerro incrementa las posibilidades de deslizamiento, entre otras cuestiones. Este shock que significó y significa para la ciudad, entonces el deslizamiento del cerro debería ser un punto de partida para debatir seriamente una transición ecosocial justa en la región. Y esto no significa pasar de la matriz de energía hidrocarburífera a una matriz de renovables solamente, sino pensar la ciudad desde un estado comprometido con el ambiente, pero no para juntar tapitas de plástico, porque sabemos que no alcanza para rescatar al Garrahan con eso, ¿sí? Sino complejizar y problematizar lo ambiental, donde se garanticen espacios de participación que sean reales, transparencia en los proyectos de urbanización, incluso en los privados, una actualización comprometida del código urbanístico de la ciudad, que ya sabemos que está bastante desactualizado, que incluya actores diversos, una democratización inmediata del acceso a la tierra y la vivienda, fortalecer e incentivar la bioconstrucción, porque tenemos arcilla que podría utilizarse, garantizar el acceso a la información pública y dejar sobre todo de sostener mitos. Sí, un poco ya lo mencionaron recién, pero tenemos el desafío, dentro de la diplomatura también, salirnos de esos mitos que fueron construidos en otros tiempos y que sobre todo, como consecuencia, debilitan los lazos sociales que existen. Porque cuando el Estado se ve superado en presupuesto, conocimiento y voluntad para la atención de un desastre, lo que termina sosteniendo la vida en medio del caos no son las obras de ingeniería, no son los informes detallados de las amenazas, que son cuestiones más que necesarias, pero no suficientes, sino lo que sostiene el entramado, insisto, son los lazos comunitarios. Es cierto que aparecen también discursos de odio, xenofobia, estigmatización, sobre todo sobre la población migrante y pueblos originarios, pero esos discursos se desactivan, y dan lugar a otras acciones también que logran comunidad. A pesar del cerro, a pesar de la lluvia, a pesar de la marejada, la comunidad se vuelve menos vulnerable en ese sentido. Pensamos en las cuadrillas de rescate, en brigadas comunitarias, en las escuelas que abren las puertas para funcionar como centros de evacuados, que las gestionan las mujeres que son docentes en esa misma institución en muchos casos. Hablo de vecinos que ponen a disposición lo que no tienen para atender a situación de las infancias y del otro vecino que vive al lado. En ese sentido, la mitigación del riesgo desde las disciplinas híbridas, desde las sociales y las humanidades, tiene que ver con atender la complejidad ambiental desde un tiempo y un lugar determinados, desarmando mitos y poniendo recursos a disposición. De esta manera vamos a entender que un desastre no es natural y que, sobre todo, culpar exclusivamente a la naturaleza por el daño que ocurre es como mínimo una canallada. Gracias.